buenos días, tardes o noches, según sea la ocasión. Con esta charla iniciamos el ciclo de conferencias tituladas Historias, Paisajes e Imaginarios, Diálogos y Reflexiones sobre el Patrimonio Cultural de la Ciudad de Puebla, que está fomentando la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla por medio de la doctora Graciela León Matamoros y por medio también de la coordinadora de vinculación del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Alma Jacobo Morales. La intención de estas charlas, de este ciclo de diálogos, es tratar de comprender que el patrimonio no solamente corresponde a lo edificado. La propuesta de este ciclo de conferencias es tratar de acercar a la gente que todos y cada una de las poblanas y los poblanos portamos una historia, pero también portamos y somos partícipes de territorios, de lugares y de paisajes en los cuales vamos dejando huellas de nuestra existencia. En otras palabras, que no podemos entender la ciudad del patrimonio más que como espacios habitados y que para su comprensión es forzoso llevar a cabo una serie de trabajos que nos permitan tener en cuenta que lo que se plasma en cada una de estas ciudades es experiencias vividas. Y para poderlas estudiar hay que dar cuenta de todos los sentidos que los habitantes de estos espacios vinculan con sus ciudades. Tenemos el gusto y el honor ahorita de contar con la presencia del doctor Sergio Rosas Salas. El doctor Sergio Rosas Salas es profesor investigador titular del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, estudioso de la historia del liberalismo en México y los usos sociales del agua en el oriente del país durante los siglos XIX y XX, y antes que nada, un estupendo amigo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por aceptar esta invitación para dialogar, para conversar un poco sobre el patrimonio de la ciudad, y el tema que nos propones es la constancia mexicana, historia y patrimonio de Puebla. Muchas gracias, Sergio. Hola, Jonathan, muy buenos días, tardes o noches, como decías, para quien nos esté escuchando en la red. Y pues muchísimas gracias por la invitación, gracias a la doctora León y por supuesto gracias a ti. Bueno, pues mira, me gustaría que iniciáramos con algo muy concreto. ¿Por qué es importante investigar, estudiar y difundir la historia de la constancia mexicana? Es una excelente pregunta de inicio. Yo creo que la historia de la constancia mexicana es importante porque la historia de la fábrica y del complejo industrial que se generó en torno también fue social y cultural, y en ese sentido es una parte fundamental de la historia de Puebla y de los poblanos. También es importante como cualquier otro centro fabril o cualquier otro centro social, porque nos ilustra a partir de su historia y de los procesos que se vivieron en ella, también la historia de nosotros mismos, de los grupos sociales que han habitado la ciudad, y nos revela en ese sentido cómo es que somos y por qué somos lo que somos. Muy bien. Oye, ¿podrías platicarnos brevemente cuándo surge la fábrica de la constancia mexicana? ¿Quién es el que impulsa este proyecto? ¿Cómo fue recibido en su momento en la ciudad? Sí, por supuesto que sí. La fábrica de la constancia mexicana tiene ese raro honor de haber sido la primera industria mecanizada del centro del país. Nos ganó la Aurora, una fábrica en Yucatán, pero en realidad la gran fábrica textil y la primera fábrica textil de la ciudad y del país fue la constancia mexicana, que hoy está integrada completamente a la ciudad de Puebla, que hay liberalismo mexicano y del optimismo mexicano, que arrancó sus labores el 7 de enero de 1835, gracias al entusiasmo de Esteban de Antoñano, su fundador, pero también de una serie de industriales y de capitalistas, si los podemos llamar así, que habían decidido emprender una labor titánica que era intentar industrializar al país en un momento en el cual, si bien ya había cierta desventaja tecnológica, bastante a veces, había todavía el proyecto que poco a poco fue acariciando una serie de liberales moderados mexicanos como Lucas Alamán para construir industrias textiles y rebasar la dependencia tecnológica
que ya se veía podría arrastrar México desde entonces. La fábrica se fundó con maquinaria traída de los Estados Unidos e inició sus labores el 7 de enero de 1835, lo cuenta Esteban de Antuñano mismo. A partir de ese momento mantuvo actividades, en algunas ocasiones interrumpida por movimientos sociales, hasta 1991, que cerró sus puertas definitivamente. En ese sentido, es una historia, soy malo para las matemáticas, pero más o menos 170 años de trayectoria en la historia de Puebla, que atraviesa, sí, la historia de sus empresarios y de sus inversiones, pero también es una historia de la clase obrera y también es una historia de la sociedad mexicana y de cómo los poblanos vivieron los procesos de industrialización. Creo que eso es lo interesante, que junto con el proyecto de una fábrica y con el sueño de Antuñano, como dicen ahora los historiadores, vino aparejado todo un proyecto social y toda una enorme transformación social que podemos ver todavía y que es parte del patrimonio de los poblanos. Oye, una pregunta. Con relación, estaba yo ahorita leyendo tu currículum y esta parte de que tú hablabas sobre tus trabajos, sobre los usos sociales del agua, ¿no? En el oriente del país. Eh, ¿Cómo se eligió, digamos, el espacio donde tenía que establecerse la fábrica? Es decir, ¿por qué se eligió específicamente ese lugar? ¿Por qué no en otro espacio? Dice, ¿por qué no en otro lugar? Es una excelente pregunta. El río Atoyac fue desde siempre uno de los tres grandes ríos de la ciudad, sin duda el más importante. Y la industrialización primera tiene como base dos cosas. Primero, garantizar el abasto hídrico para garantizar la energía hidráulica, pero también una serie de infraestructura construida previamente. Donde hoy está la Constancia fue el rancho de Santo Domingo, que era de los dominicos, por cierto. Y con esa infraestructura desarrollada se sabía o se tenía una serie de know-hows que fueron muy importantes. Había una población que podía trabajar, había un espacio comunicado, todavía difícilmente, pero comunicado, y había sobre todo efectivamente la disponibilidad hídrica, que servía para tres cosas. Ahora nosotros no pensamos así, qué bueno, pero servía para mover, servía para introducir al proceso productivo y servía para desechar. En ese sentido, la elección del lugar fue fundamental, el río Atoyac. Y por eso siempre hemos dicho que hay todo un corredor industrial que inicia con la Constancia y que se desarrolla a lo largo del siglo XIX y que es justamente ese uno de los grandes aportes que la industria le dio a Puebla. Puebla fue la gran ciudad textil del país, ¿no? Y hasta bien entrado el siglo XX. Tú y yo ya habíamos nacido, Jonathan, y todavía había fábricas textiles trabajando. Arranca en la Constancia Mexicana, sigue hasta Mayorazgo, y ahí en ese caminito, incluso desde antes, ya en el Porfiriato, en la Covadonga, en los límites con Tlaxcala, sigue el río Atoyac y siguiendo su curso se construye todo un entramado industrial que aprovechó el río como la fuerza motriz. Y ese es un tema que tenemos que seguir investigando porque incluso las fuentes documentales nos arrojan muchísima información. La historiografía se ha concentrado, como es natural, en la historia de sus empresarios, que sigue siendo también una tarea por realizar, y en la historia de sus obreros. Y eso es natural. Las corrientes historiográficas del siglo XX y las corrientes historiográficas que le dieron sustento a la formación de los historiadores poblanos partían de estas problemáticas como una forma de comprensión de lo social. Sin embargo, hay toda una serie de elementos, yo no diría colaterales, sino no todavía explorados. Entre ellos, por supuesto, la disponibilidad de los recursos naturales, que por supuesto son un tema que como generación nos preocupa porque nos preocupa si vamos a tener agua mañana en la llave. Entonces, en ese sentido, creo que mirarlo desde el agua es también una de las tantas perspectivas que nos puede dar el estudio de la Constancia, como de cualquier otra fábrica textil, y que nos va a arrojar también muchos elementos interesantes para comprender cómo es que se fue construyendo el territorio, cómo se fue poblando el territorio y cómo se fue construyendo a partir de los recursos naturales una parte de la historia de Puebla. Oye, nos comentabas hace un momento que la tradición historiográfica ha estado vinculada principalmente a la historia de los empresarios, a la historia de la clase obrera, que si bien tiene ya mucho material que hay que seguir consultando y leyendo, todavía hay campos y vetas que hay que seguir explorando. Pero,
¿Cómo te adentraste tú al tema de la constancia? Es decir, ¿cuál fue el punto de contacto con el cual iniciaste tu inquietud por conocer ese espacio? Esa historia es muy interesante, ya que ya entramos a la parte de la biografía, ¿no? Este, yo tomé un curso en verano en 2004, sí, ya sé que suena como a la prehistoria, pero es interesante contarlo. Tomé un curso de América Latina con Tere Ventura y entonces un día fui con Tere Ventura a la biblioteca y me pidió que fuera su asistente de investigación. Tere Ventura, amo a Tere Ventura, que quede constancia aquí en esta grabación. Y a partir de ese momento me involucré en la investigación de la clase obrera y uno de sus temas, que además es uno de los temas a los cuales le ha dado continuidad a lo largo de toda una trayectoria profesional, es la constancia mexicana. Y yo como el muchachito imberbe, que imberbe todavía soy, pero ya no soy muchachito, iba siempre a hacer las investigaciones con ella a la constancia y a partir de ahí inició mi búsqueda y mi interés. Y pues ya a partir de ahí ha sido como ir echándole al botecito los materiales que me encuentro, ¿no? Uno para las antenitas y siempre que encuentro algo de la constancia, vuelvo al tema y finalmente eso me ha dado pues una visión, yo no sé si buena o mala, pero sí de varios años ya mirando la constancia. Yo recuerdo, y tú ahorita me corregirás, que se hicieron varios trabajos en función de ir rescatando la sociabilidad al interior de la fábrica, ¿no? Desde, vamos, la organización del trabajo hasta la misma organización de aquellos que llevaban a cabo actividades fuera de la misma, digamos, de la misma actividad laboral, como la formación de equipos de béisbol o cosas por el estilo, si no me equivoco. Entonces, y creo que Tere Ventura también rescató muchísimas imágenes, fotografías, de experiencias de los trabajadores. ¿Estoy en lo correcto o tú me dirás? No, no, estás en lo correcto. Pues ahí muestras tu gran oficio de historiador, además, Jonathan. Efectivamente, lo que hay es básicamente una historia de la sociabilidad que ha reconstruido no nada más el problema del centro productivo, sino cómo ese centro productivo le dio a todo el entramado social una característica única y cómo generó espacios patrimoniales que están construidos no nada más con base en la existencia de un edificio y de un centro fabril, por más importante y propiamente patrimonial que este pueda ser. En realidad el patrimonio va mucho más allá y efectivamente investigaciones como las de Tere Ventura han mostrado que alrededor de la fábrica diversos grupos pudieron integrarse en términos de la sociabilidad, de la diversión, de la educación, de la fe, de la conciencia de clase, incluso si se quiere, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la historiografía, si algo ha mostrado, gracias a esos aportes, es que en torno a la fábrica se construyó toda una sociedad y toda una forma de sociedad. Oye, ¿por qué la gente tiene que seguir interesándose por la constancia mexicana? Es decir, la gente que va más allá de nosotros, los historiadores, que somos al final un puñado de personas y que muchas veces nos cuesta socializar nuestro conocimiento. ¿Por qué es importante que la gente aprenda a reconocer a la constancia mexicana, poblanas y poblanos, como parte de su patrimonio? No sé si le preguntaste a la persona correcta, porque yo soy de esas personas que le cuesta mucho trabajo dar el paso hacia la sociabilidad de lo que investiga, ¿no? Me pidieron hace poquito ayuda para unas clases de secundaria y cómo me ha costado trabajo bajar lo que yo hago a 5 o 6 hojitas, pero ha sido una experiencia fascinante. Yo diría, con base también en esa experiencia, que la constancia mexicana es importante como parte de nuestra historia y debe ser interesar o debería interesarse la gente por ella, porque los procesos históricos, más allá de lo que podamos pensar y esa idea común de que la historia es del pasado, en realidad nos explican quiénes somos hoy. Y en ese sentido, la historia de la constancia, como de las fábricas textiles de Puebla en general, que te digo, atravesaron desde ese inicio 1835, hasta la gran crisis textil de 1990-91, fueron parte fundamental de cómo se construyó la ciudad y de cómo se vivió la ciudad de Puebla. En ese sentido, si queremos comprender qué fue Puebla, quiénes fueron nuestros padres, por qué vivimos en la sociedad en que vivimos, tenemos que entender las fábricas textiles. Y la constancia mexicana como un símbolo o como un instrumento de estudio para nosotros es en realidad
un pequeño mirador para comprender esa Puebla que se fue, pero que se quedó, sin embargo, ya repetidos, pero que se quedó siempre como parte de la identidad de lo que hoy somos. O sea, Puebla será siempre en el siglo XX, esa gran ciudad que vivió de lo textil y que se construyó a sí misma como de una identidad textil. Y si tú a veces, porque yo lo he hecho muchas veces, si tú platicas con el del Uber, si tú platicas con el tendero, etcétera, siempre sale que él o que su abuelito o que su papá trabajó en esta o en aquella fábrica. Y en ese sentido, entenderlo, pues es entendernos a nosotros mismos. Por eso la historia de la constancia, como en general toda historia, pues es también una forma de reflexionar el presente y de construir futuro. Claro, ¿no? Además de tenerla ubicada precisamente como el espacio importante que fue y que sigue siendo todavía con relación a lo que tú muy bien señalabas, generar estos vínculos para poder entender cómo se ha suscitado el desarrollo de la ciudad de Puebla, ¿no? Que Puebla va más allá nada más de ciertos momentos puntuales, sino entender procesos más largos, donde involucran precisamente varios sectores de la sociedad, ¿no? Lo que tú mencionabas, desde empresarios hasta trabajadores de la clase obrera, y cada uno de ellos con sus distintas sociabilidades, pero generando precisamente un vínculo fuerte con espacios que identifican plenamente a los poblanos. Una pregunta que lo platicábamos hace un momento es, ¿tú cómo imaginas que este espacio podría funcionar, no? Más allá de los usos que ha tenido, buenos o malos, ¿cuál sería a lo mejor parte de las propuestas que tendrían que hacerse escuchar por parte de estudiosos como tú con relación a dicho espacio? Gracias por el piropo de estudioso, Jonathan. Es lo más bonito que me han dicho en todo el día. En realidad, creo que una de las tareas pendientes en el rescate de la constancia es la construcción, que además se puede hacer todavía, de un museo textil, de un museo nacional de la industria textil, o por lo menos de un museo poblano de la industria textil. Los museos como espacios de memoria, que también a veces los historiadores no los desdeñamos, pero sí los soslayamos como un espacio de aquellos pocos en los cuales el gran público tiene contacto con nuestra labor, son espacios que no nada más quedan así como para que se empolven, son espacios que nos deben ayudar para construir memoria social, para salvar esa historia social y para a partir de ahí construir modelos que nos ayuden a comprender quiénes hemos sido, vuelvo al mismo tema. La constancia mexicana, porque además es un inmueble espectacular, yo creo que muchos de los que nos van a escuchar lo conocen y lo identifican como uno de esos grandes patrimonios de Puebla, tiene todo para ir más allá de ciertas propuestas museográficas, por más interesantes que sean, que están desvinculadas del espacio que les cobija. La construcción de un museo de la industria textil, de un espacio de la memoria, de laboratorios de historia oral, de laboratorios de diálogo entre muchas generaciones que todavía tienen memoria de lo que fue la constancia mexicana y de cuán importante fue para Puebla, deben ser espacios, deben ocupar los espacios que hoy tiene la constancia. Creo que esa es una de las propuestas, pero además una de las deudas pendientes que tenemos como científicos sociales respecto a lo que podemos hacer hoy con la constancia. La propuesta concreta es esa, la construcción de un museo de la industria textil que recupere todo ese patrimonio y que se convierta en un lugar de memoria, pero al mismo tiempo que nos ayude a seguir construyendo esa visión de lo que fue y a recuperar los testimonios que invariablemente, y porque así es la vida, van a desaparecer un día. Tenemos una labor titánica frente a nosotros, que es recuperar todos esos testimonios que no se escriben, que no se cuentan en los periódicos, pero que dan forma al día a día de las sociedades. Y ese es un reto enorme que tenemos que asumir y que tenemos que emprender. Llegó además, creo, el momento de una historiografía que sin abandonar los grandes aportes de todos nosotros, y eso lo hemos discutido mucho tú y yo, Jonathan, nos dé los espacios para construir nuevas problemáticas, nuevos temas, con temas que, sin ser nuevos, siempre se presentan para nuevas exploraciones. Tener el espacio patrimonial debe ser una oportunidad para todos los historiadores y los científicos sociales, antropólogos, sociólogos, lingüistas, de construir una nueva visión de lo que fue la constancia y de aprovechar esos espacios para revalorar y para poner en valor
el patrimonio de Puebla. Y Creo que te me fuiste, Jonathan. no, aquí estoy, aquí estoy. No sé si me escuchas bien. Bueno, creo que la señal se está poniendo un poco lenta, pero Yo bueno, ya te estoy escuchando otra vez. perfecto, muy bien. Bueno, no, pero mira, completamente de acuerdo contigo porque no se trata de olvidar los grandes aportes que han hecho muchísimos historiadores, sino precisamente retomarlos y generar nuevos planteamientos. Y con esta cuestión del patrimonio, algo que yo he aprendido mucho a lo largo de este año, esta necesidad de ir generando trabajos donde la investigación histórica se vincule con nuevas perspectivas como es la educación patrimonial. Es decir, el compromiso social que también tenemos los historiadores de poder acercar los trabajos de investigación que hacemos constantemente en archivos, en bibliotecas, generarlo a partir de un discurso que sea factible para muchos sectores de la población y donde, bueno, al final es un trabajo súper interdisciplinario y generar, insisto, discursos que permitan entender la riqueza de lo que hemos heredado, pero también las complejidades que tenemos que afrontar como sociedad. Es decir, que los distintos proyectos que se pongan en marcha tienen que tener como sustento, uno, la voz de los especialistas, dos, la voz de aquellos que sean capaces de generar ese contacto y esa divulgación sobre el patrimonio de la ciudad, y tres, saber escuchar también a la sociedad, ¿no? Saber escuchar Sí. que de repente no es que la sociedad sea pasiva, al contrario, tiene un deseo de poder conocer cuáles son sus raíces y poderle ofrecer con insisto, Sí. con un discurso ameno, sensible e inteligente, cuál es el valor que se ha heredado, ¿no? Y cómo se tiene que proteger, digamos, ese patrimonio, ¿no? Dar herramientas precisamente para la protección de ese patrimonio. Eh, Sí, ya sí, para, completamente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo contigo. sí, mira, ya si quieres, ya para ir finalizando, eh, ¿qué tipo de trabajos ya en el ámbito histórico crees que todavía sería necesario desarrollar con relación a la constancia mexicana? ¿Qué es lo que a lo mejor todavía, y esto pensando en los jóvenes, en los chicos que están estudiando las licenciaturas en historia, qué es aquello que todavía se podría descubrir con relación a la constancia mexicana? Esa es una excelente pregunta, ¿eh? Primero, un poco la observación de lo que decías, yo nada más acotar, efectivamente son trabajos que tenemos que emprender estos de la revalorización del patrimonio, porque es una mentira que a la gente no le interese la historia. No le interesa leer sobre un obispo del siglo XIX, que puede volverse muy aburrido, pero la historia mucho más cercana con ellos les interesa muchísimo y es nuestro trabajo hacerla asequible. Y tiene que ser un trabajo multidisciplinario. ¿Qué nos queda por estudiar de la constancia mexicana? Yo creo que hay muchísimo trabajo por delante. Nos hace falta, te diría nada más, 4 grandes temas que a mí se me ocurren. El primero y fundamental es el estudio, como ya lo dije, de los recursos naturales que dieron espacio a la constancia, sin desvincularlo de los grandes problemas sociales que se vivieron entonces. Es decir, no hagamos una historia abstraída nada más en un tema, más bien integremos los conocimientos ya adquiridos, la historiografía es acumulativa, y demos un paso hacia adelante. Un segundo tema, y además eso me ha interesado muchísimo, es el estudio de la clase obrera en el siglo XIX, o por lo menos de los grupos de trabajadores, para no cometer un error cronológico al asignar el tema, ya lo dirá el muchacho que se ponga a estudiar en su momento. Yo encontré una vez una carta en donde Antuñano le pide a el obispo Vázquez que le dé permiso de que los obreros trabajen el domingo. Debe haber muchos otros pequeños testimonios que den cuenta de eso, y aunque será un trabajo minucioso, muy laborioso, creo que es fundamental construirlo. Un tercer elemento también importante y que a mí no me ha dejado satisfecho. Ninguna de las explicaciones que se han hecho no son todavía de historiadores, salvo uno que otro. Es que pasó en el gran declive de la constancia en los 70, entre los rastros, así los restos, además, que quedaban del archivo de la constancia. Yo me llegué a encontrar cartas donde los obreros en los 70 y en los 80 se quejaban
de que estaban trabajando con maquinaria de principios de siglo y de que no se había hecho la modernización textil. Ese fue un gran problema que nos llevó a la crisis y a la debacle de la industria textil en los 90. Y hace falta esa historia, cómo se vivió el ocaso y cuáles fueron las razones del ocaso de las industrias textiles en el siglo XX. Y un cuarto tema que también es interesantísimo y a mí me sorprende que los historiadores no hayan hecho todavía el trabajo sobre, es el estudio de el fin de la industria textil en Puebla entre 90 y 91. A mí me encantaría ver un libro, una tesis de licenciatura, maestría o doctorado, o por lo menos ir a una conferencia, en donde haya un muchacho que se puso a explorar en los periódicos y con la gente, porque la gente está viva, cómo se vivió ese quiebre y cómo se fue viendo eso que se acabó. Hay un libro de testimonios de la industria textil en Tlaxcala, en esos años, y uno de los obreros, no recuerdo de qué fábrica tlaxcalteca, comenta una frase que le da además título al libro: y esto tan grande se acabó. Y entonces tenemos que entender cómo eso tan grande que fue, cómo eso tan fundamental que fue, se pudo acabar al ocaso del siglo XX. Esos son algunos de los temas que a mí se me ocurren y que quedan para la exploración de los jóvenes y de los historiadores de mañana. Sí. Y mira, con relación a este último tema, para que veas que ya las canas empiezan a pintar en nuestras cabezas. Mira, me estoy quedando calvo. Vivo muy cerca de la Constancia mexicana y tuve yo de compañeros de educación primaria que todavía vivían al interior de la Constancia, ¿no? Entonces, allí están las... Eso no lo digas en voz alta, Jonathan. No, pero todavía hay un recuerdo todavía por estudiar, que precisamente es esta última parte, ¿no? Que tú muy bien señalabas. Bueno, mira, pues no me queda más que agradecerte por esta estupenda charla, por introducirnos, por abrir un poquito el campo, por incentivar los estudios todavía para la Constancia mexicana, por establecer que todavía tenemos aspectos y preguntas que formularnos con relación a este importante centro y a este importante referente de poblanas y poblanos. Y bueno, pues insisto, a nombre de la gerencia del Centro Histórico, de la doctora Graciela León Matamoros, pues agradecerte que compartieras con nosotros un poco de tus trabajos de investigación y pues nada, ¿no? Simple y sencillamente, pues muchísimas gracias. No sé si quieras acotar simple y sencillamente algo para finalizar. No, hombre, muchísimas gracias a la gerencia, muchas gracias a la gerente, por supuesto, muchas gracias a ti. Es una aventura excepcional lo que están haciendo en esta hora difícil y ojalá que encontremos espacio para la reflexión y para seguir trabajando en estos encierros. Les deseo mucho éxito, les agradezco la invitación y ya saben que siempre estoy aquí cuando me inviten. Bueno, pues no me queda más que agradecerte entonces y pues nos vemos para la siguiente ocasión, que después estaremos recurrentemente subiendo videos con relación a este ciclo de historias, paisajes imaginarios, diálogos y reflexiones sobre el patrimonio cultural de la ciudad de Puebla. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.